Hola, mi nombre es Juan Esteban Álvarez Liscano, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica en la Universidad Industrial de Santander y actualmente estoy matriculado en el curso de Circuitos Eléctricos 2. Bueno, en este momento vamos a comenzar con la solución del cuarto problema del taller de ejercicios de dificultad Pro. Entonces vamos a comenzar leyendo el ejercicio. El sistema trifásico ilustrado en la figura tiene una tensión BNB en función del tiempo correspondiente a 311.127 coseno de omega t menos 5 sextos de pi volt y una lectura en el wattmetro de menos 8.942 watts. Determine A. El valor de la reactancia XL. B. Potencia compleja suministrada por la fuente. Entonces, para comenzar con el desarrollo de nuestro ejercicio, vamos a completar unos datos. Para la carga en Y, tenemos que el valor de R por fase es 4 y el factor de potencia es 0.8 inductivo. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, con esto realizamos nuestro triángulo de impedancias y como sabemos, teniendo dos valores de este triángulo podemos hallar el que necesitemos. Entonces, para este caso vamos a hallar el valor de x, que corresponde a la raíz de z cuadrado menos r cuadrado. Esto sale de aplicar Pitágoras y despejar la variable que necesitamos, en este caso es x. Así obtenemos el valor de x y podemos completar el valor de nuestra z. Entonces ya tenemos el valor de z en y, de la carga en y. Ahora nos vamos para la carga en delta. La carga en delta nos dice que la z en delta vale 15 y el factor de potencia es 0,6 capacitivo. Entonces, aquí volvemos a hacer el mismo análisis con nuestro triángulo de impedancias y obtenemos el valor de x. Una vez obtenemos el valor de x, lo reemplazamos, pero aquí vemos que no utilizamos el signo más, sino utilizamos el signo menos. ¿Por qué? Utilizamos el signo menos porque el problema nos dice que es un factor de potencia capacitivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Q, es decir, la potencia reactiva, debe ser negativa. Y para que esto suceda acá en nuestro triángulo de potencias, que es el mismo triángulo de impedancias, hay que tener muy presente esto. Si yo quiero que mi Q sea negativa, es decir, baje aquí, pues debo hacer que el valor que corresponde a la parte imaginaria sea negativo. Adicionalmente, nosotros conocemos que una impedancia capacitiva siempre tiene el valor de imaginario como negativo y una impedancia inductiva siempre lo tiene positivo. Ahora, teniendo estos dos valores y mirando nuestro gráfico, ¿qué podemos intuir? Bueno, como tenemos fuente balanceada, impedancias de línea balanceadas y dos cargas balanceadas conectadas en paralelo, pues podemos dirigirnos a un equivalente monofásico. El equivalente monofásico correspondiente es ese que tenemos acá. Entonces, en un principio nosotros no conocemos con qué fase vamos a trabajar, porque eso depende de los valores que nos dé el problema. Ahora, nos vamos a mirar los datos que nos da el problema y nos da la tensión BNB, pero este valor está en función del tiempo. Entonces ahora si lo pasamos a fasor, vamos a obtener este valor que está acá. Entonces, este menos 150 sale de pasar el 5 sextos de pi radianes a grados, que ese es el ángulo que corresponde al desfase. Bueno, aquí hay que tener en cuenta es que nos están dando la tensión de fase BNB, pero nosotros necesitamos la tensión B sub BN. Entonces, ¿qué hacemos? Retomando uno de los primeros conceptos que vimos, B sub NB es igual a menos al negativo de B sub BN. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para este caso, para transformar este fasor, tenemos que sumarle o restarle 180. Aquí se le suma 180 para seguir cumpliendo la convención de que los ángulos deben estar desde menos 180 a 180 grados. De esta manera obtenemos el ángulo que es 30 grados. Otro concepto que debemos tener muy en claro es que al darnos el valor de esa tensión en función del tiempo, el valor que está acompañando
al coseno corresponde al valor máximo de esa función. Y nosotros para las potencias necesitamos trabajar con el valor RMS. Esto es algo fundamental que no se puede olvidar. Cuando nos den una tensión en función del tiempo, debemos obtener su valor RMS. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Se divide sobre raíz de 2 la amplitud de esa función. De esta manera obtenemos el valor RMS que nos da 220. Y en definitiva, este es el fasor que corresponde a la fuente de la fase B, que en este caso es con la que vamos a trabajar debido a que tenemos este dato. Una vez obtenemos el valor de esa tensión, entonces pasamos a colocar los respectivos valores de la impedancia de línea, la carga balanceada en Y para la fase B y la carga balanceada en, originalmente está en conexión delta, pero nosotros la necesitamos en conexión Y para poder trabajar con equivalente monofásico. Para que nosotros podamos pasar el valor de una impedancia que se encuentra en delta a una en Y, debemos dividir su valor en 3. Entonces aquí se realiza este proceso y por eso obtenemos este valor de impedancia de 3 menos J4, que viene de la Z en delta, que tiene un valor de 9 menos 2 menos J2. Una vez realizamos esto, nos damos cuenta que podemos hacer un equivalente en paralelo de estas dos cargas. Y no vamos a tener ningún problema porque nuestra incógnita se encuentra en el valor de XL. Entonces, una vez realizado esto, tenemos el siguiente circuito que se observa acá. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Como necesitamos hallar el valor de XL, entonces vamos a mirar cuál es el valor de Z que percibe la fuente. Para este caso, el valor de Z que percibe la fuente, el valor de 1 más XL que corresponde a esta impedancia de línea, y el valor de 3 menos J05 que corresponde a esta carga que obtuvimos del paralelo de las dos cargas por fase que teníamos en el diagrama anterior. Entonces, una vez tenemos esto, procedemos a agrupar los términos reales con los términos imaginarios, obteniendo esta impedancia de fuente que tenemos acá. Una vez tengamos esto, nos vamos nuevamente al triángulo de impedancias y realizamos un análisis muy similar al que se realizó anteriormente. Ya que tenemos que el problema nos da el factor de potencia de la fuente, nos dice que es de 0.8 inductivo. Aquí hay que hacer énfasis en el hecho de que si bien el factor de potencia que nos dan es el de la fuente trifásica, para cada fase y en un sistema balanceado el factor de potencia es el mismo del trifásico en cada monofásico. Es muy importante tener esto en cuenta y no caer en el error de dividir el factor de potencia en 3 o algo similar. Muy bien, entonces como les decía, tenemos nuestro triángulo de impedancias. ¿Y qué conocemos? Conocemos el valor del factor de potencia y conocemos la parte real de esa impedancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues el valor de Z que va a percibir la fuente va a ser la división entre el valor de la parte real o de la resistencia que percibe la fuente sobre el factor de potencia. Entonces, una vez tenemos el valor de Z, mediante el teorema de Pitágoras y despejando nuestra incógnita de interés, obtenemos que XF va a ser igual a esta expresión que tenemos acá. Y reemplazando los valores vamos a hallar que el valor de XF es 3.375. Una vez tenemos esto, pues vamos a trabajar con la parte imaginaria de nuestra expresión. Porque como nosotros sabemos, la parte de X que percibe la fuente debe ser igual a la parte XL menos la parte imaginaria de nuestra siguiente impedancia, que es esta que está acá. Como podemos observar, esa parte corresponde a menos 0.5. Entonces, teniendo esta igualdad aquí,
lo que podemos hacer es despejar el valor de XL, que es nuestra incógnita de interés. Una vez despejada y reemplazados los valores que conocemos, en este caso el valor de XF, vamos a obtener el valor de XL, que corresponde a 3.875 ohms por fase. Una cosa fundamental que debemos tener muy presente es que el ángulo de la potencia de la fuente es igual al ángulo de la impedancia que percibe esa misma fuente. Palabras más, palabras menos, el triángulo de impedancias es igual al triángulo de potencia. Para la parte B nos dice que debemos determinar la potencia suministrada por la fuente. Muy bien, esto lo podemos hacer de varias maneras, pero si ustedes se fijaron en el gráfico del ejercicio, tenemos un wattmetro y hasta el momento ese dato no lo hemos utilizado. Si nosotros revisamos el resumen que tenemos, en donde nos indican a qué corresponde la medida de un wattmetro, de 2 wattmetros, en diferentes formas de conexión y en diferentes secuencias, vamos a darnos cuenta que esta conexión que tenemos acá de este wattmetro corresponde a la conexión inusual, y esa conexión nos mide o nos ayuda a encontrar el valor de la potencia trifásica reactiva. Pero debemos tener muy en cuenta en qué secuencia estamos trabajando y los signos de los terminales a los cuales están conectados el wattmetro. Entonces nos vamos a dar cuenta que por estar en secuencia negativa y ya que la parte positiva de la bobina del wattmetro que nos va a indicar el valor de tensión se encuentra en la fase C, el valor de la Q trifásica va a corresponder a menos raíz de 3 multiplicado por la lectura de ese wattmetro. Entonces aquí reemplazamos la lectura de ese wattmetro que corresponde a 8942 con signo negativo, porque el problema nos da que es con signo negativo. Esto nos da un valor de 15.488 volt ampere reactivos. Es muy importante tener en cuenta las unidades. Y nos da con signo positivo, lo cual es totalmente coherente con lo que nos da el enunciado al decirnos que la fuente ve un factor de potencia inductivo de 0.8. Como la Q trifásica es positiva, quiere decir que esto sube, y si esto sube, nosotros vamos a tener un ángulo positivo y eso nos va a indicar que tenemos una carga inductiva. Como les mencionaba, el triángulo de potencias es el mismo triángulo de impedancias. Ahora, una vez hallado este valor, pues por el mismo análisis de triángulo de potencias, de una manera muy sencilla podemos obtener el valor de la S trifásica, que es lo que nos pide el ejercicio. Pero antes, como conocemos el factor de potencia, pues vamos a hallar el ángulo. Como sabemos, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Entonces, si necesitamos el ángulo, pues solo es aplicar el coseno a la menos 1 al factor de potencia. Una vez hecho esto, obtenemos este valor para el ángulo de 36.87 grados. Entonces, finalmente, en base a nuestro triángulo de potencias, podemos obtener el valor de la P trifásica, que es la parte real de nuestra potencia compleja, ya que la parte imaginaria corresponde a la Q trifásica, que esa ya la tenemos. Entonces, vamos a utilizar la tangente, que corresponde al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y vamos a despejar nuestra incógnita, que es la potencia trifásica. Entonces, despejando obtenemos esta expresión que está acá, y reemplazando los valores obtenemos el valor de nuestra potencia trifásica de la fuente, que corresponde a 20.650 watts. Entonces, una vez teniendo estos dos datos, como les decía, la potencia compleja va a ser igual a la parte real más la parte imaginaria. La parte real corresponde a la potencia activa, que es la que hallamos acá, y la parte imaginaria corresponde a la Q trifásica o a la potencia reactiva, que ya la teníamos anteriormente. Entonces aquí
reemplazamos estos valores y obtenemos el valor de nuestra potencia compleja trifásica de la fuente, cuyas unidades son volt-ampere. No siendo más, muchísimas gracias.